Un saludo bueno, a todos ustedes, a mi equipo de temática que nos ha propuesto él. Bastante interesante, la nueva ley de alquileres, el impacto en el Código Civil y Comercial. Bueno, habíamos propuesto en el Instituto del Nobel que esta temática fuera abordada. Cuando me enteré que Sergio nos había confirmado, me puse muy contento. En lo personal, Sergio lo considero un amigo siempre dispuesto a colaborar con los demás colegas y darle una mano, así que no le voy a robar más tiempo. Queda en tus manos, Sergio, ya el resto de la charla. Cualquier tipo de consulta la pueden dejar en el chat, Fiorella. Fiorella va a ir recolectándolas y luego se las va a hacer al final de tu charla. Sergio te va a transmitir las consultas que se hayan ido generando, como para darle un poco más de orden al... Hola. Te escuchamos, Sergio. Bien. Bueno, antes que nada, muchas gracias al foro por la confianza depositada en mí. La verdad que es un placer. Muchas gracias al Instituto del Nobel del Abogado. Muchas gracias a Edam y a Gabriela Mora y en ustedes, a todos los miembros del instituto, por verme convocado, digamos, para dar una mano y charlar más que nada de forma informal de este tema, pero no por ello, digamos, sin un previo estudio. Así que les agradezco la convocatoria. Les voy a hablar de la nueva ley de alquileres. Bien, les voy a dar ciertas apreciaciones también personales. La nueva ley de alquileres, la 27551, reconoce como antecedentes al Código Civil y Comercial, bien, donde el Código Civil y Comercial del año 2015 receptó casi sin ningún tipo de modificación la ley 23.091, la vieja ley de locaciones urbanas del año 1984, ¿bien? Esta ley 27551, esta nueva ley de alquileres, fue sancionada el 11 de junio del 2020, fue promulgada bajo el decreto 580/2020 y publicada el 30 de junio del 2020 y entró en vigor al día siguiente, porque así lo prevé la misma ley, el 1 de julio del 2020, ¿bien? Esta ley ya se encuentra vigente, sin embargo, más adelante les voy a hacer una aclaración, bien, por el tema de la pandemia. No estamos en el marco o en un contexto normal, sino todo lo contrario, en un contexto extraordinario. Por eso es que podemos decir que es ley vigente, pero hay cuestiones que en la práctica no se aplican. El ámbito de aplicación de esta ley es para todo tipo de inmuebles, es decir, inmuebles residenciales, inmuebles comerciales, inmuebles de carácter temporario, es decir, los inmuebles que tienen la finalidad de turismo, bien, para todo tipo de inmuebles, como les digo, y tiene, digamos, una aplicación importante, porque en la práctica, en lo sociológico, porque alcanza, digamos, a 9 millones de argentinos, es decir, un 20% de la población. Entonces, no es un tema menor, es un tema bien importante. En cuanto a la estructuración de la ley 27551, tiene 4 títulos. Bien, el primer título se refiere a la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación. Luego otro título que hace referencia a una regulación complementaria de las locaciones,
otro que crea el Programa Nacional de Alquiler Social, y finalmente el último título que se refiere a los métodos alternativos de resolución de conflictos. Yo hago una crítica, digamos, en cuanto a la estructuración de la ley, en lo que hace a la técnica legislativa que se ha utilizado en la ley. ¿Por qué? Porque produce una dispersión normativa, ¿bien? Ya que tenemos en los primeros artículos, ¿bien?, de la ley, entre el artículo 1 al 12, se regulan todo lo que serían las reformas al Código Procesal y Civil, al Código, perdón, Civil y Comercial de la Nación. Y luego, del 13 al 23, se regulan todos estos otros títulos que hemos dicho, el título segundo, el tercero y el cuarto de la ley, con lo cual, en la práctica, cuando tengamos que asesorar a nuestros clientes, cuando tengamos que estudiar la ley, vamos a tener que estar permanentemente remitiéndonos, digamos, al Código Civil y Comercial y a la ley. ¿Bien? ¿Por qué? Porque, como digo, estos artículos que están en el título segundo, en el título tercero y en el título cuarto de la ley, no se han receptado bien en los artículos del Código Civil y Comercial. Entonces, por ese motivo, me parece que ha sido un error de técnica legislativa esta dispersión normativa, bien, teniendo que acudir, digamos, a distintos plexos normativos para poder estudiarlo y para poder dar respuestas a determinadas cuestiones, bien, que en ciertos casos, ya vamos a ver, no son menores. Por otra parte, y previamente les quería hacer una aclaración, digamos, por una cuestión más que nada pedagógica, bien, por una cuestión para que se pueda entender, voy a seguir el orden consecutivo de los artículos del Código Civil y Comercial, y haciendo también referencia a aquellos que no han sido modificados, pero están íntimamente vinculados con el tema del que vaya a hablar. Voy a empezar previamente por un artículo que modifica la ley 27.551 y que no hace referencia a la locación, a los contratos de locación en particular, sino que hace referencia al domicilio, ¿bien? Y es este artículo 75 que está previsto en el libro primero del Código Civil y Comercial, cuando habla del domicilio de las personas humanas, bien, o sea, ante las personas físicas. Entonces, cuando habla del domicilio, dice que las partes de un contrato pueden elegir un domicilio para el ejercicio de los derechos y obligaciones que de él emanan. Hasta ahí, bien, esa previsión es igual a como se encontraba antes con el Código Civil y Comercial del año 2015. Hoy, bien, con la 27.551 se agregó la segunda parte que dice que además pueden constituir un domicilio electrónico en el que se tengan por eficaces todas las notificaciones, comunicaciones y emplazamientos que allí se dirijan. Si bien este va a ser un tema que no es propiamente dicho de la locación, bien, pero la vía que se ha elegido para reformar este artículo del Código Civil y Comercial ha sido justamente esta ley de alquileres. Pero esto, quiero aclarar previamente, no quiere decir que se vaya a aplicar solamente a los contratos de locación, sino que por la ubicación que tiene, es decir, el libro primero, al hablar en la parte general de las personas, del domicilio de las personas humanas, se infiere que se va a aplicar a todo tipo de contratos y por analogía también se va a aplicar a todo tipo de actos y hechos jurídicos, y será un tema obviamente que la doctrina y la jurisprudencia tendrán que ir profundizando y van a tener que ir delineando. Bien, ¿por qué? Porque es un tema que está más bien vinculado al derecho procesal y al derecho informático también. Entonces, como digo, se tendría que ir de aplicación en todos los contratos, si bien esta ha sido la vía que se ha usado para instrumentar esta modificación. Si la ley no ha hecho referencia a qué se entiende por domicilio electrónico, si es una casilla de correo electrónico
o un número de WhatsApp, o si es una red social, simplemente ha dicho que se puede constituir un domicilio electrónico y que todas las notificaciones, bien que se cursen ahí, van a ser válidas, o sea, todas las notificaciones y emplazamientos van a ser válidas, bien, se van a tener por válidas ahí. Entonces, eso es, digamos, lo importante, lo demás quedará en manos de la doctrina y la jurisprudencia. En lo que hace al contrato de locación, bien, en lo que hacen, ¿están todos viendo el Power? Pregunto por las dudas. Sí, Sergio. Buenísimo, gracias. Bueno, en lo que hace a las normas del contrato de locación en particular, el contrato de locación está receptado, está regulado en el libro tercero del Código Civil y Comercial, título cuarto, capítulo cuarto, es decir, cuando habla de los contratos en particular, se habla de este contrato de locación. Y lo que les he querido desplegar aquí, bien, con estos colores, es para que vean, digamos, de un modo gráfico, bien, cuáles han sido las modificaciones que se le ha hecho al Código Civil y Comercial con esta ley 27551. Como ven, todo la y solo los naranjas son los modificados o incorporados, agregados por la ley 27551, con lo cual de 39 artículos que regulan la locación, solo han sido 10, bien, los artículos que se han modificado, los artículos del Código Civil y Comercial que se han reformado y que han sido incorporados al Código. Por lo cual no es una reforma bien sustancial o total, bien, sino que es una reforma en cuanto a algunas cuestiones bastante importantes por sí, porque ya la vamos a ver, pero no es una reforma sustancial la que se ha hecho en materia de locaciones. Si bien la definición del contrato de locación no ha sido modificada, bien, no quería dejar pasar por alto la definición. Hay contrato de locación si una parte, bien, no dice si el dueño, eso es importante destacar, entonces hay contrato de locación si una parte se obliga a otorgar a otra el uso y goce temporario de una cosa a cambio del pago de un precio en dinero. Al contrato de locación se aplica en subsidio lo dispuesto con respecto al consentimiento, precio y objeto del contrato de compraventa. Bueno, de esta misma norma se desprende al decir que si una parte no habla de si el dueño otorga a otra el uso y goce, sino si una parte dice, por lo cual el simple tenedor, bien, el simple tenedor de un inmueble podría darlo en locación. Podría otorgar entonces el uso y goce. Y de la misma definición surge que es un contrato bilateral, oneroso, conmutativo, de ejecución continuada, no formal en el caso de las cosas muebles y formal, se requiere la forma escrita, bien, para el caso de los inmuebles y las cosas muebles registrables. Bien, ahora vamos más a lo que sería ya las reformas, bien, que ha hecho esta ley al Código Civil y Comercial. Y he utilizado un cuadro comparativo, bien, para que se vean los agregados o se vean la sustancialidad o no de la modificación que le hace esta nueva ley al Código Civil y Comercial en materia de contratos de locación. El 1196 dice que si el destino es habitacional, no puede requerirse del locatario el pago de alquileres anticipados por periodos mayores a un mes, eso sigue igual. Bien, el inciso B es el que más ha sido modificado, bien, y además se le ha hecho un agregado como inciso D, bien, que habla de la firma de pagaré o cualquier otro documento que no forme parte del contrato original. Es decir, esta firma de pagaré
está vinculado, digamos, con la idea en el último tiempo de que el inquilino es un consumidor, bien, y están los llamados pagarés de consumo, bien, y también el tema de que, digamos, lo que se trata es de evitar la práctica, bien, de que el locador, para obtener la vía ejecutiva más fácilmente, le hace firmar al locatario, bien, pagarés, y luego entonces lo ejecuta si el locatario no puede cumplir. Bien, entonces, que dice entonces que no puede requerirse al locatario la firma de pagaré. O sea, ese es un agregado, y el otro, lo que se ha agregado, digamos, o se ha modificado del inciso B, en realidad es, digamos, un sistema, digamos, de depósito. Bien, se ha regulado cómo se va a proceder en el caso de el depósito en garantía. Esto con el fin de evitar los abusos por parte de los locadores. Entonces dice que los depósitos de garantía o exigencia asimilable por cantidad mayor del importe equivalente al primer mes de alquiler, el depósito de garantía va a ser devuelto mediante la entrega de una suma equivalente al precio del último mes de la locación o la parte proporcional en caso de haberse efectuado un depósito inferior a un mes de alquiler. El reintegro debe hacerse efectivo en el momento de la restitución del inmueble, y en caso de existir alguna deuda por servicios públicos, domiciliarios o expensas correspondiente al periodo contractual y que al momento de la entrega del inmueble no hubieran sido facturadas, puede acordarse, o sea, puede convenirse entre las partes el pago tomando al efecto los valores del último servicio o expensa abonado. Bien, es importante tener en cuenta, como hemos dicho acá, entonces, que solamente se le va a poder exigir en depósito, o sea, en garantía, un mes de depósito al locatario, bien, y que además, al finalizar el contrato, se le va a devolver, o sea, se le debe restituir esa suma de dinero que entregó en depósito el locatario, y no solamente que se le va a restituir al finalizar el contrato, sino que no se les restituye como antes, bien que producto de la inflación a los 2 años no recibía prácticamente nada el locatario, sino que la misma ley hoy prevé que le va a restituir el locador al locatario un monto actualizado, o sea, actualizado según el último canon, bien, según el valor del último canon. Entonces es lo que le va a restituir el locador al locatario por lo que entregó en carácter de depósito, ¿bien?, de garantía. Entonces eso es una modificación importante que se ha hecho en beneficio del propio locatario. Además, es de tener en cuenta, bien, que solamente, como acá dice el título, este procedimiento y esto del un mes de depósito en garantía y esta devolución solamente rige para las locaciones que son destinadas a la vivienda. Para los contratos destinados a la vivienda no rige para aquellos casos en los que se trata de locación de comercios, bien, se tratan de industrias, de oficinas, etc. Sino solo para los que están destinados a la vivienda. Tiempo de locación. El plazo máximo de la locación no ha variado con esta nueva ley, sigue siendo de 20 años para el caso en que el destino sea habitacional máximo, bien, pero lo que sí ha variado es el plazo mínimo. Con el régimen del Código Civil Comercial del año 2015, el plazo mínimo del contrato de locación era de 2 años, bien. Con la ley 27551 ya deja de ser 2 años y ha pasado a ser 3 años como mínimo el plazo de locación. Por lo tanto,
si las partes prevén un plazo menor, bien, bueno, en ese caso el locatario, si sigue cumpliendo con sus obligaciones, digamos, las obligaciones de su cargo y con el pago, en realidad se va a estar a lo que diga la ley, que es el plazo de 3 años. Eso por un lado, ¿bien? Y esto es cualquiera sea el destino, o sea, este plazo mínimo, bien, es cualquiera sea el destino, no solamente en el caso de vivienda, sino en los demás casos, bien, para todos los supuestos, el plazo mínimo va a ser de 3 años, bien, salvo lo que prevé la misma ley en el supuesto del artículo siguiente, que es el 1199. Bien, el 1199 establece bien que ese plazo de 3 años menor en el caso de que, por ejemplo, se trate locación de sedes de embajadas, de consulados, de organismos internacionales, de aquellos que están destinados a, digamos, a la habitación de su personal extranjero diplomático consular, aquellos que están destinados a la guarda de cosas, por ejemplo, una guardería, bien, guardería de autos, bueno, exposición u ofertas de cosas o servicios en un predio ferial. Bien, en todos esos casos se puede establecer un plazo menor a los 3 años. Sí es importante destacar en que la ley le ha hecho un pequeño agregado, esta nueva ley, un pequeño agregado a lo que preveía antes el Código Civil y Comercial al respecto, bien, y es que en el inciso B habla de la habitación con muebles que se arriende con fines de turismo, descanso o similares, si el plazo del contrato o de los contratos consecutivos supera los 3 meses, se presume que no fue hecho con esos fines, ¿bien? O sea que acá tan solo la ley ha agregado esta terminología, contratos consecutivos, bien, y lo ha hecho de alguna manera para terminar con la llamada viveza criolla, bien, de celebrar bien contratos por el mismo bien, o sea, respecto al mismo objeto y con el mismo locatario por periodos menores a los 3 meses, bien, y al vencimiento de ese contrato volver a celebrar otro consecutivamente y así sucesivamente para de esa manera burlar la ley. Bien, esto se hacía antes de esta modificación, entonces con esta reforma, o sea, lograr evitar que se burle de esa manera la ley con esos contratos consecutivos. Además, este tiempo de la locación, este tiempo de 3 años, bien, la finalidad de alguna manera del legislador aquí ha sido la de darle una mayor estabilidad, sobre todo en el caso de las viviendas familiares y de alguna manera, algunos dicen reducir los gastos. Digo algunos, ¿por qué? Porque algunos doctrinarios dicen que de esta manera se va a reducir los gastos y otros dicen que va a pasar lo contrario, ¿bien? Que al ser más largo el contrato van a incrementarse, digamos, los gastos de aforo y de sellados y demás. Bueno, eso es en cuanto al tiempo de la locación. Bueno, otra de las modificaciones que le ha hecho esta nueva ley al Código Civil y Comercial es en cuanto a los efectos de la locación, en cuanto a las obligaciones del locador. Bien, y una de ellas es en lo que hace a la conservación de la cosa. Bien, el locador, dice la ley, debe conservar la cosa locada en estado de servir al uso y goce convenido y efectuar a su cargo la reparación que exige el deterioro de su calidad o defecto originado por cualquier causa no imputable al locatario. En caso de negativo o el silencio del locador ante un reclamo del locatario debidamente notificado para que efectúe alguna reparación urgente, el locatario puede realizarla por sí con cargo al locador una vez transcurrido al menos 24 horas corridas contadas a partir de la recepción de la notificación. Si las reparaciones no fueran urgentes
y el locatario debe intimar al locador para que realice las mismas dentro de un plazo que no podrá ser inferior a 10 días corridos contados a partir de la recepción de la intimación, cumplido el cual podrá proceder en la forma indicada en el párrafo precedente. En todos los casos, la notificación remitida al domicilio denunciado por el locador en el contrato se tendrá por válida, aun si el locador se negara a recibirla o no pudiera perfeccionarse por motivos imputables al mismo. Es decir, acá lo que ha hecho la ley, bien la nueva ley, es establecer un procedimiento para aquellos casos o aquellas cuestiones, conflictos que se suscitaban con respecto a la conservación de la cosa, con respecto a la obligación de conservar la cosa y los deterioros producidos por la cosa. O sea, todas las cosas, bien, por el transcurso del tiempo, sufren un deterioro que es normal, que es frecuente, bien, como por ejemplo puede ser la rotura de un vidrio o por ejemplo la rotura de un techo, etcétera. O sea, las cosas, los inmuebles pueden sufrir distintas disminuciones, distintas fallas. Entonces, la misma ley ha previsto un procedimiento distinguiendo si se tratan de cuestiones urgentes o no urgentes, ¿bien? Si las reparaciones son urgentes, dice la ley entonces que lo puede intimar el locatario al locador para que repare la cosa dentro de las 24 horas, bien, y si no lo hace, la puede reparar el mismo locatario a costa del locador. A ver, reparación urgente, por ejemplo, en el caso de filtraciones o la falla, algún tipo de rotura de un techo, bien, una voladura de un techo puede ser. Y en el caso de que no sean urgentes, como por ejemplo otras cuestiones, como hemos dicho, una rotura de un vidrio, puede ocurrir, bien, que en ese caso se va a intimar el locatario lo va a intimar al locador, bien, para que realice las reparaciones y es decir, el locador tiene un plazo de 10 días para hacer las reparaciones. Si no las realiza, en ese caso también las puede realizar el locatario a costa del locador. O sea que es un procedimiento, digamos, que ha previsto la ley para resolver ese tipo de cuestiones. Bueno, en este artículo 1203 del Código Civil y Comercial, lo que ha hecho la nueva ley ha sido reemplazar un poco la terminología, cambiar la redacción del artículo. Bien, ¿por qué? Porque antes se refería a cuando se frustraba el uso o goce de la cosa por un caso fortuito o una fuerza mayor. Bien, el Código Civil y Comercial se refería en esos términos y producía varios conflictos en cuanto a la determinación del caso fortuito o fuerza mayor, o sea, cuándo se consideraba que había un caso fortuito o una fuerza mayor, bien, suscitaba muchos inconvenientes, muchos conflictos judiciales y demás, bien, y muy prolongados en el tiempo. Entonces, para evitar esto, el legislador en esta nueva ley lo que trató de hacer es cambiar la terminología, cambiar la redacción, y dice que si por causas no imputables al locatario, es decir, ya no se refiere al caso fortuito o la fuerza mayor, sino que si por causas no imputables al locatario él se ve impedido de usar o gozar de la cosa o no puede servir la cosa para el objeto de la convención, puede pedir entonces el locatario la rescisión del contrato o la cesación del pago del precio por el tiempo que no pudo usarla o gozar de la cosa. Si no se hubiese afectado directa o indirectamente la cosa misma, sus obligaciones continúan como antes. Bien, o sea que en ese caso lo único que se ha hecho es cambiar, como decimos, la redacción, es otra modificación que no ha sido sustancial. Luego también esta nueva ley incorpora al Código Civil y Comercial el artículo 1204 bis, el cual creo yo que va a ser un artículo que va a traer consigo una nueva fuente de conflicto
conflictos del locador, conforme las disposiciones de esta sección, pueden ser compensados de pleno derecho por el locatario con los cánones locativos previa notificación fehaciente al locador del detalle de los mismos. Es decir, si el locatario ha desembolsado de su bolsillo, bien, dinero, es decir, ha hecho un pago que no le correspondía a él, sino que le correspondía al locador, previa notificación fehaciente, bien, previa notificación fehaciente, el locatario puede compensar, bien, puede realizar una compensación por lo que él ha desembolsado, tomando, bien, los cánones locativos, es decir, que lo que el locatario debía pagar por alquiler, si por ejemplo debía pagar 15.000 pesos de alquiler y tuvo que hacer una erogación, tuvo que hacer un desembolso que estaba a cargo del locador y ese desembolso es de 10.000 pesos, bueno, en ese caso, en vez de pagar 10.000 pesos, en vez de pagar 15, bien, del alquiler, va a poder pagar solo 5 y dejarse los otros 10.000 pesos en compensario. Es decir, es una compensación lisa y llana que seguramente va a traer conflicto, va a ser fuente de muchos conflictos. Bueno, ahora vamos a seguir con los efectos de la locación, pero vamos a ver, digamos, las obligaciones locales. Y aquí vamos a ver un tema muy importante, que es el canon locativo, ¿bien? O sea, una de, digamos, las obligaciones fundamentales y sustanciales que existen en materia de locación, el pago del canon locativo. Por eso es que vamos a ver, no solamente vamos a ver artículos que ha formado, artículos del Código Civil Comercial que ha formado esta nueva ley, sino también dados como el artículo 1208, el artículo 14 de la ley, el artículo 10 prohibía todo pacto, bien, que estableciera esas indexaciones o esas actualizaciones de precios. ¿Qué ha hecho la nueva ley de locaciones? No solamente para los casos habitacionales, sino para, o sea, para todos los supuestos, bien, ha establecido que la locación está exceptuada, los contratos de locación están exceptuados, bien, de los artículos 7 y 10 de la ley de convertibilidad. Por lo tanto, lo que está queriendo decir la ley es que se puede indexar. En contrato de locación, bien, se puede indexar, se puede actualizar el precio. Ya no está prohibida la indexación. Bien, ¿por qué? Porque no se aplica esa ley. Pero, bien, a continuación, la ley, para el caso de las locaciones destinadas a la vivienda, ha previsto una pauta objetiva de ajuste, ¿bien? Ha regulado una pauta objetiva de ajuste que se va a lograr mediante un promedio entre el salario y la inflación, es decir, entre el IPC, el índice de precio al consumidor que revela el INDEC, y entre los salarios, el RIPTE que elabora el ANSES, bien, teniendo el deber el Banco Central de la República Argentina de publicar ese índice, esa pauta objetiva. Esto de utilizar pautas objetivas para ajustar el precio de las locaciones no es una novedad, ya se dio en el año, con la ley de locaciones del año 73, del año 76, con la del año 84, la ley de locaciones urbanas, bien, o sea, siempre se ha tratado de alguna manera para paliar los procesos inflacionarios y demás, establecer cláusulas de ajuste, lo cual, como digo, no es una novedad, bien, pero parte de la doctrina se ha pronunciado de alguna manera
en contra de esto porque puede terminar de alguna manera encareciendo al contrato de locación, bien, porque se podría quizás establecer desde un principio un valor muy alto, bien, en cuanto a las locaciones. También la pregunta que cabe hacerse y que seguramente que la práctica va a ir dando respuesta es ¿qué pasa si el salario, digamos, si el precio es superior, el incremento de los precios es superior al salario? De esa manera se ve perjudicado el locatario, bien, y por lo tanto el locador va a tener que terminar subvencionando al locatario. Y si ocurre lo inverso, bien, el locatario también sigue siendo, el locador sigue siendo el perjudicado, bien, o sea que de alguna manera algunos lo que critican es que esto puede producir tanta sobreprotección, bien, no quiero que se tome mal, tanto sobreprotección del locatario puede producir que se produzca una, o sea, que se lleve adelante una contracción en el mercado, bien, y que termine lográndose el efecto contrario al que se persigue. En vez de proteger al locatario, los locadores, los propietarios decidan retirar los inmuebles del mercado, venderlos, bien, o no alquilarlos por un tiempo, bien. Entonces, eso es una cuestión que va a traer mucho debate, bien, y que se tendrá que resolver con el tiempo. Pero como digo, no es el tema de ajuste una novedad, sino que ya hay antecedentes de ajustes en nuestro país al precio de las locaciones. En cuanto a si es posible estipular el canon locativo en dólares, bueno, lo cierto es que si bien no está resuelto del todo por la jurisprudencia, o sea, no están, digamos, interpretados armónicamente los artículos 765 y 766 del Código Civil y Comercial, pero el Código Civil dice que la moneda extranjera es una obligación de dar cosas, bien, o sea, que es una cosa, no es una moneda. Por eso es que sería preferible, digamos, más ahora que existe esta cláusula de indexación, es decir, que las indexaciones están permitidas, sería preferible no utilizar la moneda extranjera para el pago de las locaciones, para el pago de alquileres, ¿bien? Por otra parte, tenemos también el artículo 1209, que el 1209 ha sido modificado por la ley 27551, bien, que habla de las cargas y contribuciones. Dice que el locatario tiene a su cargo el pago de cargas y contribuciones que se originen en el destino que se le da a la cosa locada, no tiene a su cargo el pago de las que graven a la cosa ni las expensas comunes extraordinarias, solo puede establecerse que estén a cargo del locatario aquellas expensas que deriven de gastos habituales, entendiéndose por tales aquellos que se vinculan a los servicios normales y permanentes a disposición del locatario, independientemente de que sean consideradas como expensas comunes ordinarias o extraordinarias. A ver, en realidad no se ha cambiado la lógica de lo que ya venía ocurriendo en la práctica, ¿bien? Sino que lo que se ha hecho es explicitar determinadas cuestiones con este artículo 1209, pero como digo, no se ha cambiado la lógica, es decir, siguen estando las tasas municipales y los impuestos que gravan el inmueble, así como las expensas comunes extraordinarias, siguen estando en cabeza del locador, bien, siguen estando en cabeza del propietario y no se puede convenir algo en contrario, no se puede convenir lo contrario, y por otra parte siguen estando en cabeza, o sea, se puede convenir, por el contrario, sí se puede convenir que el locatario abone todo lo que serían contribuciones, bien, y tasas que están relacionadas con el destino que se le da a la cosa. Así, por ejemplo, todo lo que son habilitaciones municipales, ingresos brutos y todo lo que está relacionado a la actividad comercial, industrial del locatario, la debe abonar el locatario también debe abonar todo lo que serían
las expensas comunes ordinarias, también todo lo que serían los servicios que están relacionados con el destino de la cosa, es decir, todo lo que ya habíamos dicho anteriormente, TV por cable, Energía San Juan, agua potable hacia OCE, todo Internet, o sea, todos los servicios, bien, que están relacionados, activamente vinculados con el destino de la cosa, van a ser abonados por el locatario. O sea que esto no se ha modificado de lo que se venía dándose en la práctica, solamente que se han precisado determinadas cuestiones, como por ejemplo, puntualmente esto de las expensas. Las expensas ordinarias, obviamente, son aquellas que están, son gastos, digamos, son erogaciones normales, bien, y que hacen al destino común de la cosa, que hacen a la vida misma, son vitales para los pH, bien, el régimen de pH, las expensas ordinarias son vitales para el desenvolvimiento justamente del consorcio, bien, y son, por ejemplo, los seguros de responsabilidad civil, seguros contra incendio, bien, no aquellas, por ejemplo, no lo que son mejoras o aquellas erogaciones que se tienen que hacer para hacer frente a indemnizaciones laborales o indemnizaciones civiles, esas son expensas extraordinarias y que deben ser decididas bien por la asamblea del consorcio. Bueno, eso es un poco en cuanto a este pago de cargas y contribuciones. Por otra parte, el 1210 dice que el locatario, como otra de las obligaciones del locatario, dice que al concluir, al finalizar el contrato, debe restituir al locador la cosa en el estado que la recibió, excepto los deterioros provenientes del mero transcurso del tiempo y el uso regular. También debe entregarle las constancias de pago que efectuó en razón de la relación locativa y que resulten atenientes a la cosa o los servicios que tenga. Este artículo 1210, si bien no ha sido modificado, bien por la ley, lo dejé bien aquí y lo pongo aquí por este tema de las constancias de pago, ¿bien? Está íntimamente vinculado a esto que acabamos de decir, que el locatario tiene a su cargo el pago de servicios o de impuestos que están relacionados con el destino de la cosa y que integran el canon locativo que habíamos dicho en el artículo 1208. Integran el canon locativo. Entonces, por eso es importante que al finalizar el contrato, además de restituir la cosa, el locatario debe entregar todas las constancias de pago de, por ejemplo, Energía San Juan, de OCE, de los servicios de Internet y demás. Bien. Bueno, ahora vamos a ir ya a lo que sería la extinción de la locación. La locación puede extinguirse por vencimiento del plazo del contrato de locación o puede también extinguirse bien por la resolución anticipada. Bueno, justamente la resolución anticipada es lo que también ha sido modificado por esta ley 27551. Bien, ¿y qué es lo que prevé? Dice que puede ser resuelto anticipadamente el contrato por el locatario si la cosa alocada es un inmueble y han transcurrido 6 meses del contrato, debiendo notificar en forma fehaciente su decisión al locador con al menos un mes de anticipación. Si hace uso de la opción resolutoria en el primer año de vigencia de la relación locativa, debe abonar al locador en concepto de indemnización la suma equivalente a 1 mes y medio de alquiler al momento de ocupar el inmueble y la de 1 mes si la opción la ejercita transcurrido dicho plazo. En los contratos de inmueble destinados a la vivienda, cuando la notificación al locador se realiza con una anticipación de 3 meses o más, transcurrido al menos 6 meses del contrato, no corresponde pago de indemnización alguna por dicho concepto. Bien,
ver, acá lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente. Primero se debe distinguir bien la resolución anticipada por parte del locatario si se trata de un inmueble destinado a la vivienda o no. Si se trata de un inmueble destinado a la vivienda y el locatario cumple entonces con la intimación, bien, o con la notificación fehaciente al locador, con una anticipación de por lo menos 3 meses, bien, y han transcurrido 6 meses el contrato, no se debe indemnización alguna, o sea, ahí no hay multa. En los demás casos se sigue aplicando el régimen que existía antes, bien, que sería pagar la multa de 1 mes y medio de alquiler, bien, o de 1 mes según la opción se ejerza dentro del primer año o en el segundo y tercer año, bien. Si la opción se ejerce dentro del primer año, la multa es de 1 mes y medio de alquiler. Si se ejerce en el segundo o tercer año de alquiler, porque recordemos que ahora el tiempo de la locación es de 3 años, bien, bueno, en ese caso será 1 mes de indemnización, 1 mes de alquiler va a ser la indemnización, va a ser la multa, bien, y debe existir si esta notificación en forma fehaciente al locador con por lo menos 1 mes de anticipación. Bueno, otro tema relacionado, vinculado con la extinción de la locación y que ha modificado esta nueva ley, es el tema de intimaciones y desalojos y la consignación, que una vez más la consignación la ha previsto por fuera del Código Civil y Comercial en el artículo 15 de la ley. Bien. Esto entonces es otra de las modificaciones, como decíamos, en el caso de intimaciones y de desalojo. Dice que si el destino, una vez más, la ley trata de distinguir si se trata de destino habitacional o no, y si el destino es habitacional, previamente a la demanda de desalojo por falta de pago de alquileres, el locador debe intimar fehacientemente al locatario al pago de la cantidad debida, otorgando para ello un plazo que nunca debe ser inferior a 10 días corridos, contados a partir de la recepción de la intimación, especificando el lugar de pago. Antes, acá se le ha hecho un cambio a la redacción de la ley. Antes la ley decía consignando el lugar de pago, ahora dice especificando el lugar de pago. Bien, y continúa la ley diciendo lo siguiente. La notificación remitida al domicilio denunciado en el contrato por el locatario se tiene por válida, aún una vez más aclara, si éste se niega a recibirla o no pudiese perfeccionarse por motivos imputables al mismo. Cumplido el plazo previsto en el primer párrafo de este artículo, habiéndose verificado la extinción de la locación por cualquier motivo, el locatario debe restituir la tenencia del inmueble locado y ante el incumplimiento el locador puede iniciar la acción judicial de desalojo, la que debe sustanciarse por el proceso previsto al efecto en cada jurisdicción. O sea, en nuestra provincia, bien, se le aplican las normas del proceso abreviado. Y en caso de no prever un procedimiento especial, el más abreviado que establezcan sus leyes procesales o especiales. En ningún caso el locador puede negarse a recibir las llaves del inmueble o condicionar la misma sin perjuicio de la reserva por las obligaciones pendientes a cargo del locatario. En caso de negativa o silencio frente al requerimiento por parte del inquilino, a efectos de que se le reciba la llave del inmueble, este puede realizar la consignación judicial de las mismas, siendo los gastos y costas a cargo del locador. A ver, lo que la ley ha querido, en este caso, establecer o regular, de alguna manera, prever, es, digamos, la buena fe de ambas partes, es decir, la buena fe tanto del locador como del locatario al momento ya sea de pagar o al momento de entregar, bien, restituir la cosa, de entregar las llaves y demás. Entonces, por eso es que ha previsto detalladamente el procedimiento para lograr entonces el desalojo y para dar también
la restitución de las llaves de la cosa. Sin embargo, en este tema del desalojo, bien, no debe dejarse tener en cuenta lo que habíamos dicho, que no estamos ahora en un contexto ordinario, normal, sino extraordinario, producto de la pandemia originada por el COVID-19. Bien, existe lo que sería el decreto bien 320 del 2020 y, o sea, el DNU, y la Ley de Necesidad y Urgencia Provincial 2040/A, que establece bien, o sea, suspende todo lo que son las ejecuciones de sentencias de desalojo y congela, o sea, los precios de las locaciones y prohíbe modificaciones de las locaciones hasta el 30 de septiembre de este año, ¿bien? Entonces, ese es un tema no menor que debe tenerse en cuenta. En cuanto a la consignación, como decíamos, ha sido regulado por fuera del Código Civil, en el artículo 15 de la Ley 27.551, y dice que si el locador del inmueble se rehusara a cobrar el canon locativo según lo dispuesto en el artículo 1208 del Código Civil y Comercial, el locatario debe intimarlo en forma fehaciente a que lo reciba dentro de las 48 horas siguientes a su notificación. En caso de negativa o de silencio del locador, el locatario dentro de los 3 días hábiles siguientes, al vencimiento del plazo estipulado en la notificación, va a proceder a la consignación judicial de ese monto. O puede ser también que haga la cancelación mediante un cheque cancelatorio de conformidad bien con las regulaciones del Banco Central y con la Ley 25.345. Otra de las modificaciones muy importantes, y digamos que también es lo que más ruido hace en cuanto a esta ley 27.551, y si hay conectado si hay conectados martilleros y corredores inmobiliarios, les va a interesar, les va a ser de interés, es la modificación que hace esta ley al artículo 1351, al artículo del corretaje. Bien, es una modificación muy importante, bien, donde si bien hay cuestiones que han quedado resueltas y hay cuestiones que se siguen sin resolver, o sea, sigue la incertidumbre sobre quién es el que debe pagar las comisiones, bien, o sea, lo más importante, bien, y lo que más ruido hace es esta segunda parte del contrato 1351 que dice que en las locaciones de inmueble la intermediación solo podrá estar a cargo de un profesional matriculado para ejercer el corretaje inmobiliario conforme a la legislación local. Bien, y la primera parte del artículo dice que la intermediación de uno o de varios corredores, si interviene solo un corredor, todas las partes le deben comisión, excepto pacto en contrario o protesta de una de las partes según el artículo 1346. Si interviene un corredor por cada parte, cada uno de ellos solo tiene derecho a cobrarle comisión a su respectivo comitente. Bueno, entonces, como les decía, esto es un artículo, digamos, de interés para los corredores inmobiliarios y martilleros y también para nosotros los abogados. Recuerdo que al principio, cuando recién salió esta ley, en muchos grupos de WhatsApp había una preocupación de los colegas por el tema, diciendo que nos íbamos había, digamos, un avasallamiento en las incumbencias accionales, quizás, o habían cuestiones que iban a ser llevadas a cabo por los corredores y no por los abogados. Lo cierto es que hay que tener en cuenta lo siguiente. La ley hay que interpretarlo. Este artículo, bien, mediante el diálogo de fuentes en forma coordinada con las normas locales, es decir, no hay que interpretar solamente esta norma nacional de forma aislada, sino que también se deben interpretar, se deben tener en cuenta bien las normas locales, y en eso juegan un papel muy importante los artículos 6 y 7
de la ley provincial 1108A, que es la que regula el corretaje inmobiliario en San Juan. Bien, ¿y por qué? Primero, porque el Código Civil y Comercial ha quedado reformado, esto del corretaje, y solamente habla de intermediación. Si vemos, por eso lo tengo marcado, no habla bien de la celebración de contratos, no habla de redacción de contratos, y si vemos en el artículo 6, en el artículo 6 y 7, las funciones, bien, y las atribuciones que tienen los corredores inmobiliarios, en el artículo 6 no vamos a encontrar en ninguna parte que hable de la celebración de los tratos o redacción de contratos. Por lo tanto, la intermediación solamente le quedaría reservada a los corredores inmobiliarios, no hacia los abogados, y la redacción de los contratos y celebración de los contratos quedaría para los abogados, lo mismo que todo lo que hace a las instrumentaciones que se requieren por escritura pública, en los casos que se requieren escritura pública, y todo lo que hace el estudio de títulos de propiedad, quedan reservados a los escribanos públicos. Bien, o sea, hay que tener en cuenta las incumbencias de cada profesión, lo cual, como digo, surge de la propia ley. Esto no es, digamos, una opinión personal de quien habla, sino, como digo, surge de la propia ley, en el artículo 6, que habla de las incumbencias, las funciones que tiene los corredores inmobiliarios. Ninguna parte habla de la celebración de los contratos o redacción de contratos de alquiler, todo lo que hace a la celebración, bien, de contratos, y a todo lo que es el estudio, interpretación de los contratos, va a seguir, y doctrina que yo he leído en el mismo sentido, va a seguir, digamos, en manos de los abogados, bien, y la función de los corredores o martilleros se va a limitar, como decimos, a la intermediación. Bien, es decir, a acercar bien a la oferta y a la demanda, es decir, al acercar a las partes. Surge de la propia definición del contrato de corretaje, surge esto de que hay una intermediación, es decir, se trata de una persona que trata de acercar bien a un tercero con otra persona sin que se genere además una relación de dependencia del corredor con ese comitente. Entonces, como decimos, solamente se va a limitar a la intermediación. La incertidumbre sigue por este término, excepto o salvo pacto en contrario, es decir, si solo interviene un corredor, todas las partes le deben comisión, dice el código, en principio, salvo pacto en contrario. Bien, sin embargo, el artículo 7 de la ley 1108A de nuestra provincia me parece que aclara un poco la situación. Me alegro. Que ahí lo voy a tratar de poner en pantalla también para que vean esta ley. Si la encuentro. (1108A). Bien, y por eso es que van a percibir honorarios que se pacten con sus clientes. A falta de pacto, bien, van a ser según lo que se ha establecido, se ha estipulado aquí en el artículo 7. El 3% sobre el precio de venta en el caso de las operaciones de compra-venta. En las operaciones de alquiler, el valor de un mes de alquiler. En el caso de arrendamientos rurales, el valor de un mes de arrendamiento, etcétera. Bien, y acá la ley, en esta parte, en este inciso A.5, de alguna manera soluciona lo que no ha respondido el Código Civil y Comercial mediante este artículo 1315, ¿bien?
1353, perdón. Interviniendo un solo corredor, éste tendrá derecho a percibir retribución de cada una de las partes. Si interviene más de un corredor, cada uno solo tendrá derecho a exigir remuneración a su comitente y la compartirán quienes intervengan por una misma parte. Bien, o sea que la ley local, la ley 1108A, da respuesta al tema de las comisiones de los corredores inmobiliarios. Si es uno solo, bien, tiene derecho a recibir la retribución, bien, a que le paguen las comisiones cada una de las partes. Entiendo yo que le deben pagar cada una de las partes en partes iguales. Si decimos acá arriba, en el inciso A.2, que en el caso de las operaciones de alquiler es el valor de un mes de alquiler, bueno, le deberán pagar en partes iguales el propietario y el inquilino, ¿bien? Si interviene más de un corredor, cada uno de ellos tiene derecho a exigirle a su comitente, y si interviene uno solo si intervienen varios para una misma parte, deben compartir entonces esas comisiones. Además, no son solidarios, bien, por lo tanto, tenemos que las obligaciones, bien, del pago de comisiones son mancomunadas, es decir, cada parte debe responder por sus comisiones y por sus honorarios y no por la de la otra parte que dejó de pagar, bien, o sea, no hay responsabilidad solidaria en este tema de las comisiones. Bueno, ya para ir terminando con el análisis de la ley, bien, como decíamos en el título segundo, por fuera del Código Civil y Comercial, la ley ha establecido este título que decíamos y ha regulado, por ejemplo, las garantías, bien. Las garantías, dice que en las locaciones habitacionales, una vez más distingue bien lo que son los inmuebles destinados a la vivienda. En el caso de requerirse garantía, el locatario debe proponer al locador al menos 2 de las siguientes garantías: título de propiedad inmueble, aval bancario, seguro de caución, garantía de fianza o fiador solidario y garantía personal del locatario que se documenta con recibo de sueldo, o un certificado de ingresos o cualquier otro medio fehaciente. Bien, en el caso de la garantía personal. El locador no puede requerir una garantía que supere 5 veces el valor mensual de la locación, salvo que se trate de garantía personal, y bien, en ese caso puede ser que sea hasta un máximo de 10 veces el valor de la locación en el caso de la garantía personal. O sea que son mayores que antes las garantías que se exigen hoy en la locación, porque son al menos 2 de estas garantías en el caso de los inmuebles destinados a la vivienda. ¿Bien? Por otra parte, también otra cuestión que ha hecho mucho ruido y que sobre todo por parte de los propietarios, bien, es este artículo 16 de la ley 27.551, bien, donde dice que los contratos de locación se trata de un impuesto nuevo aquí, bien, no se ha previsto ningún tipo de impuesto nuevo, sino que es a los efectos de evitar la evasión fiscal que se ha previsto, bien, esta obligación, entonces, de denunciar el contrato de locación y además la posibilidad de que cualquiera de las partes lo haga, es decir, que no solamente el propietario, sino que el inquilino también puede denunciar a la AFIP que existe un contrato de locación, bien, y de esa manera que los propietarios, evitar que evadan impuestos los propietarios, ¿bien? Esto ha hecho que en la práctica además de todas las normas, digamos, que tienden
a proteger al locatario y que los propietarios consideran que los perjudica, junto a esta de la AFIP, ha hecho que muchos contratos se estén celebrando bien a fecha 30 de junio del 2020, es decir, antes de la entrada en vigencia de esta ley. Por otra parte, en los artículos 17, 18 y 19 se establece lo que sería o se incorpora el Programa Nacional de Alquiler Social, bien, y en el artículo 21 la resolución alternativa de conflictos, o métodos alternativos, bien, de resolución de conflictos, que son normas que aún no están reglamentadas y que requieren de una pronta reglamentación porque caso contrario se van a convertir, digamos, en una letra muerta, ¿bien? Después, el artículo 22 de la ley, y en el mismo sentido que tenemos nosotros la ley 1990O, que establece la mediación previa obligatoria, bueno, también a nivel nacional se establece, bien, como método alternativo para resolver los conflictos, una mediación previa, obligatoria, antes de iniciar las acciones legales, las acciones judiciales. Es decir, que con la demanda se deberá acompañar un acta bien expedida y firmada por el mediador, bien, y recién ahí entonces se podrá iniciar las acciones judiciales. Bueno, luego locación y COVID-19, ya algo había dicho de este DNU 320 del 2020 y la Ley Provincial de Necesidad de Urgencia 2040A, que, como decíamos, suspende la ejecución de sentencia en los desalojos, bien, suspende todas las modificaciones de los cánones locativos y de la contratación hasta el 30 de septiembre del corriente año. En cuanto a las conclusiones, y la verdad que se me fue un poco el tiempo de lo que tenía previsto, pensé que iba a ser un poco más corto. En cuanto a las conclusiones, lo que puedo decir es que, digamos, celebro en muchos aspectos la ley. Creo que está bien proteger a los locatarios frente a los abusos de los propietarios, de los locadores. Igual creo que es una ley que está más hecha para otras localidades que localidades como San Juan. Creo que hay cuestiones que se dan en mayor magnitud y con mayor gravedad en Buenos Aires más que aquí. Bien, en todos lados existe la especulación inmobiliaria, pero quizás en lugares de mayor población se da con mayor frecuencia, ¿bien? Entonces, celebro, por un lado, las modificaciones, pero por otra parte creo que hay que ser cauto de que esto no produzca una contracción en el mercado, ¿bien? Y no haga que se produzca un efecto contrario al deseado, ¿bien? Como dijo una vez un profesor de un posgrado que realicé, hay que tener cuidado a veces de no por proteger tanto a los hipervulnerables o a la parte más débil, no caer en sobreprotegerlos y causarles un daño. Y usaba él bien la comparación con los hijos por ahí que se les da todo y después en realidad dice uno, che, pero ¿qué pasó acá si yo a este hijo le di todo y lo sobreprotegí y bueno, y ahora no obtuve los resultados esperados? Bueno, entonces por ahí hay que tener cuidado ese tema, bien, de no generar un efecto contrario con tanta sobreprotección al locatario. Eso es todo. Bueno, muchas gracias. Espero ahora las preguntas. Principalmente gracias al doctor Sergio Martínez Escamilla, por esta charla, por esta disertación muy clara. Y bueno, gracias, doctor, por compartirnos sus conocimientos y por hacernos más clara esta ley que es tan importante en estos momentos. Bueno, gracias nuevamente y esperemos que la próxima vez sea presencial, ya que, bueno, no es lo mismo virtual que presencial, pero bueno, la verdad que dentro de todo ha sido muy clara su explicación y bueno, desde ya muchísimas gracias y
Bueno, gracias a ustedes y bueno, doy el pie a la doctora Fiorella Mondino y bueno, de ella gracias y decirle que bueno, estoy en representación del Instituto Nobel Abogado y bueno, Fiorella ahí va a va a seguir con ello, con esto y bueno, hay un montón de preguntas, doctor, para usted que agradecemos si las puede contestar o vemos. Muchas gracias. Sí, 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 muchas gracias. Gracias, Bueno, Rick. doctor, muchísimas gracias. Reitero el agradecimiento de parte de toda la comisión. Tenemos alrededor de 14 preguntas. Así que bueno, le voy a ir haciendo una a una, así usted las va contestando. La primera de las preguntas tiene que ver con las intimaciones por reparaciones urgentes. ¿Sí? ¿Cuál sería la forma de notificar? Y una de las preguntas que más, en la que más han insistido los participantes de esta reunión es si, por ejemplo, otros medios de notificación, como por ejemplo el WhatsApp, es un medio fehaciente y válido de notificación. Bien, a ver, el medio fehaciente que nosotros conocíamos clásicamente siempre era la carta documento, la carta notarial, ¿bien? Y la carta notarial con mayor fuerza aún. Hoy, como lo dije cuando arrancamos, el artículo 75 dice que cualquier emplazamiento y comunicación que se realice en el domicilio electrónico, siempre y cuando se haya constituido previamente en el contrato, se haya constituido domicilio electrónico, van a ser plenamente válidas y eficaces. Bien, por lo tanto, las notificaciones que se realicen al domicilio electrónico van a ser plenamente válidas, o sea, sería una notificación fehaciente. Ahora, el problema, como les decía al principio, lo que va a tener que delinear la jurisprudencia y la doctrina es qué se entiende por domicilio electrónico. Es decir, si el domicilio electrónico es una casilla de correo electrónico, la red social Facebook o Instagram, un mensaje directo de Instagram o un mensaje del Messenger de Facebook, ¿funcionaría como domicilio electrónico o no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si una notificación por WhatsApp también podría funcionar como domicilio electrónico? A ver, la doctrina de derecho informático, derecho procesal informático que se está pronunciando en este último tiempo, sobre todo por la mayor utilización de los medios electrónicos durante la pandemia, están diciendo que el WhatsApp y que las redes sociales no son un medio de notificación, digamos, un domicilio electrónico, no constituyen domicilio electrónico. El correo electrónico sí está más discutido bien si se trata o no de un domicilio electrónico. Por lo tanto, como digo, quedará en manos de la jurisprudencia definir esto y también es necesario que previamente se constituya el domicilio electrónico. Pero como notificación fehaciente hoy en la actualidad, como para no incurrir en errores, creo que hay que seguir utilizando, me parece, una recomendación, seguir utilizando la carta documento o la carta notarial. Bien, doctor, muchas gracias por la respuesta. Otra de las preguntas que los presentes han realizado es ¿por qué no es recomendable fijar el canon locativo en moneda extranjera? Llámese dólares, euros. Bien. Justamente porque los artículos 765 y 766 del Código Civil, que son los que regulan la moneda extranjera, no han tenido en la jurisprudencia todavía digamos, un pronunciamiento claro y unánime al respecto, ¿bien? O sea que se considera, digamos, que no es pago, no es un precio, ¿bien? La moneda extranjera no sería una obligación de dar suma de dinero, sino sería una obligación de dar cantidades de cosas. Por lo tanto, a los efectos prácticos y a los efectos de la ejecución, sería mejor que sean suma de dinero. Recuerden que el artículo 1208, cuando habla del pago
del precio de la locación, del canon locativo, concede vía ejecutiva, pero concede vía ejecutiva para ese canon locativo que está comprendido del precio, o sea, del valor del alquiler, más de todos los accesorios. Bien, y si hablamos de una obligación de dar cantidades de cosas, no estamos hablando de una obligación de dar sumas de dinero. No sé si se entiende, digamos, la diferencia. Bien, la próxima pregunta es si esta nueva ley dictada en una época tan controversial como es la pandemia, la 27511, es considerada por usted como una ley de orden público. Sí, es una ley de orden público, reúne todos los requisitos, digamos, para ser considerada una ley de orden público, por ende no puede ser modificada contrario imperio por las partes, bien, obviamente con las limitaciones que había dicho por el tema de la pandemia, bien, las limitaciones propias de la pandemia y que están establecidas en el DNU 320, el DNU presidencial 320/2020, y adherido, que adhiere la Ley de Necesidad y Urgencia Provincial 2040A, que adhiere a ese decreto 320. Bien, la próxima pregunta, pregunta una de las doctoras, es, considerando que aún no se publicaron los valores RIPTE y IPC, ¿se estaría pudiendo pactar la indexación? ¿O hay algún porcentaje que se sugiere? ¿O simplemente se puede hacer referencia a los valores que el Banco Central y los valores RIPTE e IPC se indiquen a finalizar el año? Esa es la pregunta. Bien, porque no están publicados los valores, doctor, por eso le preguntamos eso. Bien, eso es una falencia también que ha marcado la doctrina, y los artículos de doctrina que se están escribiendo recientemente al respecto, están marcando justamente esa cuestión, que no se está publicando esos índices en el Banco Central, bien, por ende, ¿cuál es el índice que se toma para el caso de inmuebles que están destinados a la vivienda? ¿Por qué? Porque en los demás casos, ya habíamos dicho, el mismo artículo 14 permite los ajustes, permite la indexación, bien, pero en el caso de los inmuebles destinados a la vivienda, debe hacerse ese ajuste por medio de la pauta objetiva, bien. Por lo tanto, yo creo que sí se podría, hasta que no esté publicada, digamos, por el Banco Central, esa pauta objetiva, se podría utilizar la primera parte del artículo 14 que habla de la actualización de precio o la indexación. Bien, muchas gracias. La próxima pregunta es la siguiente. ¿El aumento anual se aplica desde el primero o desde el segundo año de contrato? No, el aumento anual justamente se va haciendo, por ejemplo, si son tres años, bien, va a tener un valor inicial, luego del valor inicial anualmente al año siguiente, es decir, a los 12 meses siguientes, será una actualización y luego, bien, otra actualización más, es decir, que luego del valor inicial del contrato de locación habrán 2 actualizaciones. Bien, la próxima pregunta es la siguiente. ¿La tasa municipal e inmobiliaria serían a cargo del locador? 2 puntos. ¿Es de orden público, lo que implica que no puede pactarse en contrario? Claro, justamente... No entiendo muy bien la pregunta, ¿se la paso? Sí, pero entiendo más o menos hacia dónde va. Sí, justamente lo que ha establecido la ley es lo siguiente, o sea, la ley en esa parte bien ha precisado las obligaciones de cada una de las partes. ¿Y qué es lo que ha dicho? Que todo lo que son expensas ordinarias, expensas comunes extraordinarias, bien, y lo que son todas aquellas impuestos y tasas que gravan al inmueble son a cargo del propietario, son a cargo del locador y no se puede convenir nada en contrario. Bien, en cambio,
En cambio, sí se puede convenir para el caso de las expensas comunes ordinarias y para todos aquellos que son, todas aquellas tasas que están relacionadas con el destino de la cosa y todas las contribuciones que están relacionadas con el destino de la cosa, puede ser que las pague el locatario o puede ser que estén en cabeza del locador. Es decir, esas, bien, todo lo que son entonces expensas ordinarias y todo lo que son el pago de servicios y el pago de tasas que están vinculadas al destino de la cosa, sí se van a poder convenir. Las otras no. Bien, la próxima pregunta es la siguiente. Para ejecutar deudas futuras, por ejemplo, por cánones caídos, daños a la propiedad o facturas impagas, el defensor del pueblo envió un modelo de contrato que dice domicilio del inmueble local. La pregunta sería la siguiente. Para intimarlo, me imagino que al momento de realizar el contrato, ¿se pueden fijar 2 domicilios? Además del electrónico, y el ejemplo sería uno en el inmueble locado y otro en el domicilio de, por ejemplo, de un familiar o en el domicilio laboral. Sí, la ley, a ver, la ley no es, lo que no ha establecido es cuál domicilio prevalece, pero cuando habla el artículo 75, habla de la constitución de un domicilio especial, como yo les decía en la primera parte, y en la segunda parte habla de un domicilio electrónico, o sea que se puede establecer los 2 domicilios. Lo que la ley no ha previsto es cuál prevalece en caso de que se vaya a notificar, ¿bien? O sea, no ha dicho si, por ejemplo, va a prevalecer, si se ha constituido el electrónico y se ha constituido un domicilio físico, no dice cuál va a prevalecer, bien, en caso de alguna discordancia. Bien, no dice si prevalece el electrónico o el físico. La otra pregunta es una diferencia terminológica entre las palabras consignar y especificar. Sí, la verdad que esa modificación yo creo que responde a esta nueva corriente del lenguaje claro y demás, porque en los fundamentos también de la ley no se ha hecho hincapié en, digamos, el porqué o el argumento de reemplazar estos términos consignar por especificar. Yo creo que responde, como digo, a darle un lenguaje más claro al código y evitar futuras malas interpretaciones. Bien, la próxima pregunta tiene que ver con la comisión. En caso de que haya una renovación por continuidad de la locación, ¿sí? ¿Corresponde abonar algún tipo de comisión? Si solo se pacta esta renovación con el propietario del inmueble, ¿tenemos que darle alguna intervención o algún pago de comisión a un corredor inmobiliario? Se cortó justo la primera parte de la pregunta. ¿Puedes repetir? No hay problema, te la vuelvo a repetir. Con respecto al contrato en caso de renovación por continuidad de la locación, ¿sí? ¿Corresponde abonar algún tipo de comisión a un corredor inmobiliario si esto se pacta directamente con el propietario del inmueble, esta renovación? A ver, la ley desde la vigencia, lo que pasa es que habría que ver si estaba establecido en el contrato, por ejemplo, un contrato que lleva 1 año de duración y que ha establecido bien una renovación automática de pleno derecho sin necesidad de ningún tipo de notificación de las partes, una prórroga del contrato, habría que ver bien si eso está previsto en el contrato. ¿Por qué? Porque la ley a partir de la publicación exige bien la intermediación de un corredor inmobiliario. Pero no sería, me parece, aplicable si el contrato está en curso, porque recordemos que el principio general de que las leyes son irretroactivas, es decir, rigen para el futuro, salvo que las mismas leyes establezcan la excepción. Y no es el caso de esta nueva ley de alquileres, por lo tanto, me parece que a un contrato que está en curso, si se ha previsto expresamente en el contrato la renovación automática o la prórroga automática, no haría falta intervención de un corredor. Bien, la próxima pregunta es la siguiente. Sabemos que se debe notificar de forma fehaciente los casos urgentes y no urgentes. Si dentro del plazo
dado por la ley. El locador no lo arregla y el locatario sí lo arregla. ¿Puede y tiene que volver a notificar de manera fehaciente lo que hizo, lo que pagó, lo que gastó, y para poder imputarlo ese gasto al canon locativo? A ver, se podría, pero recuerden y tengan en cuenta esto que les marcaba, que va a traer seguro mucho conflicto, que hoy está prevista la posibilidad de la compensación, es decir, se puede compensar bien el locatario con el canon locativo. La próxima pregunta es la siguiente. Uno de los doctores pregunta, ya que usted hizo una mención al inicio sobre que hay diferentes partes de la ley que no están en vigencia, que nos piden que por favor usted nos indique qué parte de la ley se encuentra en vigencia actualmente y qué parte no. A ver, el título tercero y el título cuarto, bien, es decir, el que crea el régimen o el Programa Nacional de Alquiler Social y el que habla de los métodos alternativos de resolución de los conflictos, bien, esa parte es la que, digamos, no se encuentra aún reglamentada y por lo tanto no estaría vigente. Muy bien. La otra consulta es la siguiente. ¿Qué sucede con la inscripción del contrato en AFIP por parte del locador? ¿El locatario debe poner algún canon o el locador puede trasladar este costo al locatario? Esa es la pregunta. Es que en realidad la obligación de denunciar a la AFIP, bien, no le genera, digamos, al locatario que denuncia, no le va a generar ningún tipo de beneficio, ni tampoco ningún tipo, digamos, de perjuicio, bien, sino en todo caso el perjuicio será para el propietario, que sería una forma de evasión, bien, de evasión fiscal, si no denuncia que tiene inmuebles a su nombre y que los está alquilando. Justamente, algunos artículos de estos días al respecto dicen que hubiese sido bueno establecer un régimen de incentivos justamente para digamos, que se incentive y se estimule esta obligación de denunciar los contratos de locación a la AFIP. Bien. La próxima pregunta. Quedan 4 todavía, doctor. Bien, el problema. Bien, el artículo 16 no está reglamentado. Lo que da la incertidumbre en caso de que un locador con un solo inmueble de locación, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre un locador que tiene un solo inmueble de locación y uno que tenga más de un inmueble para locar? El artículo 16 me dice, que me parece que ahí, a ver. El artículo. ¿Hola? Sí, hola. Sí. Repítame la pregunta, por favor. El artículo 16 es el que se refiere al tema de la AFIP, sí. El artículo 16 no está reglamentado, lo que da incertidumbre en el caso de que un locador con un solo inmueble en locación, ¿qué diferencia y qué difiere del que tiene varios inmuebles? Supongo que será la pregunta. Claro. Sí, a ver, lo que pasa que a ver, esto que ha hecho la ley, por eso no se habla de reglamentación, no hace falta reglamentar nada, porque está vinculado a normas tributarias que ya están vigentes, ¿bien? Por ejemplo, el impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias, bien, o sea, ¿qué es lo que se busca con este artículo 16? Lo que se busca con este artículo 16 es evitar la evasión fiscal y que los propietarios, ya sean de un inmueble o de 20 inmuebles, paguen bien ganancias. Y obviamente van a pagar ganancias en proporción a la cantidad de inmuebles que posean o en proporción a la cantidad de inmuebles de los que sean propietarios. Eso es la respuesta a la pregunta. Bien, la próxima pregunta es la siguiente. Si un contrato comercial vence en septiembre, ¿se puede pedir la restitución del mismo por voluntad
voluntad del locador de no renovar el contrato? Es un contrato comercial. Sí, A ver, repítame la pregunta. no hay ningún problema. Si un contrato comercial vence en septiembre, ¿se puede pedir la restitución del mismo por voluntad del locador de no renovar el contrato? Sí, sí se puede. Bien, la siguiente pregunta. ¿Qué pasa después del 30 de septiembre? ¿Por qué esta ley es temporaria? ¿Es temporaria la ley? No. No. La ley no es temporaria y después del 30 de septiembre, la verdad que con la pandemia no sé qué puede pasar. Pero, a ver, la ley bien es una ley que ha venido para quedarse. Bien, yo todo lo que he dicho de la ley tiene aplicación, digamos, en un contexto ordinario, en un contexto común. Lo que sucede es que esta ley ha sido sancionada justamente en el medio de un escenario extraordinario, ¿bien? Pero la ley no es temporal. Lo que va a ser temporal, obviamente, es la aplicación y la posible prórroga. Por eso cuando pregunta después del 30 de septiembre, digo, no sé qué puede pasar. Quizás se prorrogue el decreto 320/2020 y la ley provincial que adhiere a ese decreto, la 2040, quizás se prorrogan esas normas, bien, y van a seguir congelados entonces los cánones locativos, van a ser suspendidas las ejecuciones de desalojo y demás, de juicio de desalojo. La próxima pregunta es la siguiente, doctor. ¿Qué sucede si el locatario notificó y solicitó por escrito en forma fehaciente, con 120 días de antelación al locador, la renovación del contrato y a la fecha de hoy no respondió? Hay un silencio de su parte. ¿Qué medida puede tomar el locatario para protegerse de un posible desalojo luego de que caiga o finalice el DNU 320/2020, cuando el locador se comprometió en forma verbal a renovar tal contrato? Qué larga la pregunta, a ver. ¿Quiere que se la vuelva a leer? Vamos a parte. Parte. ¿Qué sucede si el locatario notificó y solicitó por escrito, en forma fehaciente, con la antelación de 120 días, la renovación del contrato y a la fecha no respondió y hay silencio de parte del locador? Bien, la renovación del contrato está prevista, a ver qué les diga. No me equivoco, no les quiero mentir, pero creo que es el 1201. (1221 bis). A ver, ahí les comparto pantalla para que lo veamos. Entonces, 1221 bis. En los contratos de inmuebles, que eso es otra cuestión que habría que ver, en los contratos de inmuebles destinados a vivienda, dentro de los 3 últimos meses de la relación locativa, que son los 120 días a los que hace referencia, cualquiera de las partes puede convocar a la otra, notificándola en forma fehaciente a efectos de acordar la renovación del contrato en un plazo no mayor a 15 días corridos. En caso de silencio del locador o frente a su negativa de llegar a un acuerdo, estando debidamente notificado, el locatario puede resolver el contrato de manera anticipada sin pagar la indemnización correspondiente. Es decir, que a la vivienda, bien, por esto de que se le ha dado se le ha tendido a dar una mayor protección al locatario en el caso de que el destino del inmueble sea el residencial, bueno, en ese caso no debe ningún tipo de indemnización ni nada del locatario si intimó fehacientemente. Le continúo con la pregunta, doctor. ¿Qué medida puede tomar el locatario para protegerse de un posible desalojo cuando el locador se comprometió en forma verbal a renovar tal contrato?
la consignación. Ahí lo que podría hacer es la consignación, obviamente, con los perjuicios que le trae aparejado tenerse que mudar, ¿bien? Pero ante esa situación, una de las soluciones que tiene, digamos, para asegurar su cumplimiento y para de alguna manera garantizar su buena fe es la consignación. La próxima pregunta es la siguiente. ¿Se admite el convenio de desalojo? ¿Cuáles serían los requisitos de su validez? A ver, convenio de desalojo. A ver, la autonomía de las partes sigue rigiendo en este tipo de contratos, obviamente, pero recordemos que hay normas de orden público, como las que hemos dicho, que deben ser cumplidas. Por lo tanto, por ejemplo, no se podría alterar bien lo que establece, por ejemplo, el Código Civil y Comercial en cuanto al tiempo del desalojo, el tiempo del plazo, bien para notificar, el tema de los 10 días corridos, para responder y demás. O sea, no se podría modificar lo que establece el Código Civil, bien, y comercial con respecto a este tema. Sí se podría convenir o dejar previsto, digamos, que en caso de incumplimiento de alguna de las obligaciones se va a proceder al desalojo. La próxima pregunta es la siguiente. Frente al contrato de comodato, ¿cuáles serían sus diferencias? Y el contrato de comodato es un contrato más precario que la locación. El derecho que existe es mucho más precario que en la locación. Esa es la diferencia. Bien, y la última pregunta, volvemos a hacer hincapié en el artículo 16. Al no estar reglamentado el artículo 16 respecto a la inscripción en AFIP de los contratos, ¿todavía no es obligación inscribir los contratos en AFIP? A ver, como les decía, el artículo 16, bien, el artículo 16 hace referencia a una obligación, bien, respecto de impuestos que ya están regulados en la ley, o sea, que ya son vigentes. No es que se crea por esta ley un impuesto y que debería ser reglamentado para que tenga vigencia el impuesto. Bien, por lo tanto, desde ya, bien, se tendrían que denunciar a la AFIP, digamos, los contratos de locación que se vayan celebrando, sin necesidad de comunicación. Bien, perdón. La última pregunta ahora sí. Si la intervención del corredor es obligatoria, ¿cómo se instrumentan los contratos en donde el arriendo se conviene solo entre las partes? A ver, lo que pasa que actualmente con lo que establece la ley establece, digamos, que la intervención o la intermediación del corredor inmobiliario es obligatoria. Bien, caso contrario, ese contrato adolecería de un defecto. Bien, ¿por qué? Porque, o sea, la ley está estableciendo por orden público, una ley de orden público está estableciendo que obligatoriamente deben intervenir los corredores. Bueno, doctor Sergio Martínez Camilla, desde la comisión del Instituto del le agradecemos mucho su participación. Le contamos que hay matriculados de la provincia de San Juan conectados y algunas personas que recién nos enteramos por chat de la ciudad de la provincia de Jujuy, perdón. Como siempre, muy agradecidos por su participación, por su exposición muy clara, por haber respondido a nuestras consultas y dudas. Y bueno, lo invitamos siempre a participar y bueno, muchas gracias por apoyar estos proyectos del Instituto del Nobel Abogado. Le doy el agradecimiento también en nombre del presidente del instituto, el doctor Olivares, y de la doctora Gabriela Mora. Muchas gracias a todos los participantes y nos vemos en el próximo Zoom. Gracias. No, muchas gracias
a ustedes, gracias por la convocatoria, por invitarme. Seguramente habrán muchos temas que tendremos que seguir estudiando, que tendremos que seguir profundizando y que irá definiendo la vorágine día y el trabajo diario de todos nosotros los abogados. Gracias por la invitación y bueno, y siempre a disposición de este instituto del cual soy un Nobel, así que me considero un miembro activo y tengo mucha gente amiga a la cual le tengo mucho aprecio y las conozco de muchos años, así que muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a todos y nos despedimos. Hasta luego.